Buenas tardes a todas y a todos los que siguen este canal. Tenemos hoy la dicha, la fortuna, el regalo de tener en este espacio al doctor Eduardo Greco y vamos a conversar con él sobre uno de los temas que quizás podríamos decir, Eduardo, que más te apasionan después de las flores. Bueno, no sé si después o antes, pero como en esa línea del trabajo con las flores, déjanos saber cómo llegaste a la fonología corporal y de dónde sale este campo de conocimiento. Gracias, María Carolina, por invitarme y gracias por compartir este momento conmigo. Bueno, la idea es partir del concepto que el 90% de las cosas que nosotros expresamos, las expresamos a través del cuerpo, nuestras formas corporales, los síntomas que aparecen en el cuerpo, eh, los gestos, las posturas, todo ese universo de comunicación ya a través del cuerpo y el 90 o más de esa comunicación no tiene nada que ver con lo verbal, es simplemente expresión corporal. Por lo tanto, si uno no conoce lo que el lenguaje del cuerpo cuenta, se pierde muchísimo de los significados que la persona quiere transmitir a espaldas de su conciencia, pero quiere transmitir de las cosas que le están pasando. Entonces, hace muchos años atrás, hice una formación con Alexander Lowen y fue realmente una inspiración para el trabajo que fui desarrollando paulatinamente. En el mundo que tenemos de la lectura del cuerpo, hay como dos grandes visiones. Una visión que es la visión que tiene mucho que ver con la psicosomática, que es la visión de código. Es decir, se me rompe el dedo índice, significa tal cosa. Tengo un callo en el pie derecho, significa tal cosa. Es una lectura que lo que hace es abrir la singularidad de la historia y el contexto personal de cada persona que tiene ese síntoma. Entonces yo me planteé una mirada que tiene que ver con esa otra segunda opción de leer el cuerpo, que es pensar el cuerpo desde la lingüística, tratar de comprender el significado singular que en cada persona tiene esta matriz expresiva que es la corporalidad. Por supuesto, esto no significa dejar de lado eh, los esquemas de código que brinda la psicosomática, que brinda la biocodificación, que brindan todas las herramientas, ¿no? Mm. Y junto a esta lectura desde la lingüística que veo el cuerpo, que es llamado fonología corporal, a uno sumar la mirada arquetípica, la mirada costelar y Mm. sobre todo la mirada que tenía de la lectura del cuerpo la medicina cabalística, que tal vez junto con la medicina china sean de las primeras medicinas que trataron de dar una comprensión del cuerpo desde un lugar absolutamente singularizado. Con la diferencia que mientras la medicina china es una medicina que pone el acento en la lectura del cuerpo desde una visión energética, que está muy bien, la medicina cabalística la pone desde una mirada espiritual. Mm. Entonces, uniendo todas estas cosas, el cuerpo es como un mapa vincular, mapa afectivo, un mapa energético, un mapa ancestral, es decir, es un conjunto de mapas que hay que leerlos a la luz de la singularidad de cada quien. Entonces desarrollé todo un trabajo vinculado con esto, que se llama fonología corporal, con algunos capítulos como son las geografías del cuerpo, o las dinámicas del cuerpo, o las carreteras del cuerpo, es decir, distintos abordajes que a través de ciertas imágenes intentar poder establecer una pedagogía acerca de lo que el cuerpo expresa a través de sus cuentos, a través de sus gritos, a través de sus señales, a través de sus palabras. Ay, qué belleza. Me haces imaginar el cuerpo como si fuera una constelación. Y en esa imagen me remites a un lugar en donde quizás los lugares más clásicos de la psicoterapia nos enseñaron a pensar la sanación o el acompañamiento de las experiencias humanas en esa constelación, solo como si viéramos tres estrellitas, ¿no? Y no la complejidad de la constelación.
Y bueno, yo sé que tu recorrido por el mundo de la psicoterapia ha pasado desde lo psicoanalítico, lo transpersonal, lo sistémico. ¿Qué dirías que es lo que permite la perspectiva de la fonología corporal para la práctica clínica? Independientemente de si uno es psicodinámico, transpersonal, sistémico, ¿qué nos permite como terapeutas? Bueno, la idea de la fonología corporal es parte de una vieja idea terapéutica, ¿no? Que lo importante es la relación, lo importante es el encuentro. Las técnicas curan, pero lo que sale es la relación. Y la segunda idea que permite la fonología corporal es darnos cuenta que hablamos de las constelaciones celestes, de las constelaciones familiares, ¿no? De las constelaciones corporales. Hablamos con distintos conceptos de las mismas cosas. Entonces, cuando uno aúna en un marco referencial operativo todas esas líneas y lo que hace es integrar, no juntar, sino integrar Ujú, y entender que muchas veces las constelaciones me permiten comprender algo que la fonología no termina de explicar, o que el psicoanálisis permite explicar algo que las constelaciones o la fonología no termina de explicar, o la fonología permite, es decir, entender que podemos ir como si fuera una matriz de conversiones, de transformaciones, ir de un territorio a otro, enriqueciendo las miradas. Eso me parece que es lo que la fonología aporta, es decir, una especie de matriz de comprensión del cuerpo, pero que permite hacer converger en esa matriz saberes diferentes cuando haya la necesidad de poder recurrir a ellos para poder comprender lo que le pasa a una persona, ¿no? Es interesante que las mismas operaciones que, mediante las cuales los griegos hablaban de las relaciones que había entre las estrellas, que son las mismas operaciones que hay en el lenguaje, que son las mismas operaciones que tienen que ver con las dinámicas del inconsciente, las dinámicas costelares, las dinámicas del cuerpo. Entonces, eh, yo hago desde el cuerpo lo que las constelaciones hacen desde el trabajo costelar, el psicoanálisis hace desde la interpretación del inconsciente, la astrología hace de los movimientos celestes, es decir, nos particularizamos en un territorio, pero pensando que otros territorios, cuando son necesarios, uno puede tocar la campana, tocar la puerta y decir, a ver, ¿cómo me permitís explicar esto, ¿no? Es decir, no se trata de renunciar al propio saber, sino permitirse enriquecer con las cosas que otros saberes tienen mayor capacidad de poder comprender y poder explicar. claro, y en esa medida como que te amplía el campo de El horizonte, conocimiento. claro, sí, totalmente. Y eso después en el trabajo terapéutico con los pacientes y sus síntomas es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, la fonología corporal pone sobre la mesa esta íntima relación que hay entre síntomas, vínculos y afectos. A veces hay un padecer afectivo, por ejemplo, la fobia, pero esa fobia en el campo corporal es una alergia, ¿no? Y en el campo vincular a lo mejor es un vínculo evitativo. Es decir, uno puede entender que el mismo patrón lleva nombres diferentes en diferentes espacios de configuración. Entonces dejamos de estar trabajando con el paciente en diferentes esferas profesionales, tiene alergia, tiene fobia, tiene un vínculo evitativo, para poder ser capaces de poder abordar en una misma unidad terapéutica, Mm, sin descalificar otras, ¿no? Una misma unidad terapéutica, una misma problemática que tiene el paciente. Porque detrás de esa alergia o detrás de esa fobia, lo que hay es una estructura vincular, afectiva, defensas, miedos, herencias, en fin, hay un montón, una configuración muy importante, pero que uno puede trabajar unificadamente, ¿no? Y muchas veces cuando el paciente viene, por ejemplo, con un trastorno asmático, viene con estreñimiento intestinal, viene con varices, como una mujer, ¿no? Muchas veces el profesional lo manda a tres especialidades diferentes, ujú, cuando en realidad lo que se trata de un proceso de estancamiento, un proceso mm, de detención, ¿no? Algo así como si dijéramos que las varices son en lo circulatorio lo que el asma en lo respiratorio, o el estreñimiento en lo intestinal, ¿no? Entonces, con esa visión podemos atender la multiplicidad de síntomas tratando de buscar la estructura en común. Y eso se trata de la fonología corporal, y eso es lo que trato de transmitir en mis talleres y en mis conferencias. Wow, escuchándote me doy cuenta que entonces esta formación en fonología corporal
estaría abierta no solo para quienes hacen psicoterapia desde cualquier enfoque, sino que podrían venir médicos, odontólogos, o sea, cualquier profesional de la Ingenieros, salud. abogados, computadores, inspección de sistemas. El 50% de mis alumnos son gente que no tiene que ver con la psicoterapia, pero es gente que le interesa comprender cómo funciona el cuerpo, qué es lo que le pasa. Por supuesto que aquellos que trabajamos en el campo terapéutico, cualquiera sea la especialidad, esta formación le permite un conocimiento mucho más profundo de lo que le pasa a la gente y los padeceres de la gente. Pero también es una herramienta de la vida cotidiana que me permite mejor comprender las cosas que me pasan a mí y las cosas que le pasan a los seres con los cuales convivo. Por ejemplo, la fonología corporal enseña que cuando en una pareja hay un síntoma físico, por ejemplo, es un síntoma de la relación o es un síntoma de la familia. Realmente lo que se trata es, vos tenés una gripe, vas vos, ¿no? Pero cuando uno empieza a entender que en realidad la persona a través de un síntoma está expresando una situación conflictiva o la que sea, familiar o vincular, relacional, esto ilumina muchísimas cosas que pueden mejorar notablemente las relaciones familiares y las relaciones vinculares. Entonces, esta herramienta de comprensión del cuerpo, que lo que pone el acento en lo que el cuerpo enseña, no en solo en lo negativo, no solo en lo obstructivo, sino en lo que el cuerpo me está proponiendo como solución. El cuerpo intenta siempre resolver lo que no pude resolver por otra vía. Entonces, esta mirada propositiva hace que la gente con esta herramienta pueda resolver muchas cosas en su vida que no había podido resolver por otras vías o por otros caminos. Wow, pues qué belleza, qué alegría que va a ser tenerte en Bogotá este año. Soy muy feliz cuando voy a Bogotá. Yo vivía en Bogotá, amo Colombia, ¿no? Amo la gente de Colombia y bueno, voy a empezar en marzo a ir a hacer una formación eh, de esto, de fonología corporal, especialmente de la geografía del cuerpo, ¿no? Del modelo de las cuatro esferas, que lo que hacemos en esta formación es estudiar las estructuras del cuerpo, ¿no? Vamos a hablar también de algunas patologías, pero básicamente vamos a estudiar las estructuras del cuerpo, sus significados creenciales, afectivos y vinculares. Eso es lo que vamos a hacer a partir de marzo a septiembre, vamos a hacer esta formación, así que también voy a tener la oportunidad de verte allá, María Carolina, así que nos tomaremos un tintito y comeremos un ajiaco. Claro que sí, aquí te esperamos, Eduardo. Muchas gracias por Gracias por invitarme, este María ratito. Carolina. Gracias a ti. Un abrazo.